Buenas noches, ingeniero Cogollo. Mi nombre es Andrea Cora Linares. Mi código es de 620-1432. A continuación voy a sustentar la actividad número 1 del corte número 3 de la asignatura de la materia de diplomado. Bueno, en este video voy a sustentar el material de estudio. Este es la unidad 7 de diseño metodológico básico. A mano izquierda vamos a ver la bibliografía de las fuentes donde saqué la información. Y bueno, voy a empezar a explicar el diseño metodológico básico. Entonces, se denomina como metodología y es la parte del proyecto en la cual se establecen los elementos técnicos que contribuirán a la ejecución del mismo en lo que se conoce como trabajo de campo. Listo, como primera medida tenemos determinar población y muestra. Es importante para conocer primero pues el universo. Bueno, como tal el concepto entonces se entiende como microuniversos, ¿no? Es el universo en donde se desarrolla el tipo de investigación. En otras palabras, el universo explica el lugar, el tiempo, la composición, la apariencia, la edad y el medio. Tenemos también otro factor importante que es la muestra en la investigación. Entonces, en probabilístico, y en probabilístico tenemos el aleatorio simple o al azar, que, el aleatorio simple es la técnica basada de muestreo donde se selecciona un grupo de sujetos y la muestra para el estudio de un grupo más grande de población. Tenemos también el aleatorio sistemático. Entonces, el aleatorio sistemático consiste en escoger un tipo de muestra de manera sistemática. Digamos, en este ejemplo, es cada tercera persona se coge una muestra. Y así con otros ejemplos. El sistema aleatorio es estratificado. Quiere decir que dependiendo de cada extracto se toma una muestra y este puede ser de carácter simple, proporcional o óptimo. El aleatorio por conglomerado o estratificado, entonces en este se emplea cuando la muestra está dispersa en un territorio muy amplio, digamos como este. Los conglomerados son heterogéneos en su interior y homogéneos entre sí. Se seleccionan al azar un número determinado de conglomerados y se selecciona una muestra aleatoria al interior de los conglomerados seleccionados. Entonces se selecciona de cada sección o región una cierta cantidad de datos. Por otro lado tenemos los no probabilísticos o determinísticos. Entonces tenemos muestreo por cuota, por ejemplo, según estrato de edad, como jóvenes, adultos o mayores. Tenemos muestreo por conveniencia. Entonces, por conveniencia sería que pues, a mí me favorece tal tipo de, este tipo de personas para mi investigación. Muestreo por intencionalidad. Entonces, este es el tipo de muestreo intencional y muestreo por censo. Muestreo por censo. Entonces, en el censo tenemos lineal, no discriminada, exponencial y discriminada exponencial. Bueno, tenemos el concepto de muestra, que es un conjunto de elementos
que presentan una característica o condición común que es un objeto. Y la estratificación de la muestra, que parte de los elementos o subconjuntos de una población que se selecciona para el estadio de la característica. Entonces, de un grupo se selecciona una muestra. Okay. Unidad estadística. Entonces, la unidad estadística corresponde a cada individuo, animal o cosa al que se le mide u observa una o más características. Entonces, bueno, tenemos también población, que es un conjunto de todos los individuos que poseen información sobre el fenómeno que se estudia. Muestra, que es un conjunto de elementos que pertenecen a una población. Y unidad estadística, pues que es cada conjunto animal o cosa que mide y se observa. Y finalmente llegamos a las variables, que son características que se observan en las unidades estadísticas. Vemos cómo hay una relación entre todo esto. Ok, entonces esta corresponde a cada uno de los elementos que constituyen el objeto del conocimiento. Bueno, tenemos por otro lado las técnicas e instrumentos para la recolección de la información. Entonces tenemos la siguiente: diario de campo. Diario de campo, que permite la reflexión sistemática de los campos que aborda y se plasma el avance o el proceso de autoinformación del investigador. Este es un medio y un fin en sí mismo, acompaña toda la investigación a través del cual se puede leer el saber pedagógico de quien en su momento lo elaboró. Entonces, bueno, un concepto es un instrumento de trabajo, recopilar y condensar veraz de la práctica investigativa o pedagógica. Entonces, la utilidad. Entonces, primero, permite recoger los datos de la observación. Segundo, se diagnostican cada una de las necesidades observadas. Tercero, facilita la adopción de nuevos enfoques. 4. Permite identificar el desarrollo del sentido crítico. Y 5. Facilita la toma de decisiones. Tenemos también el cuestionario, en donde, bueno, vamos a ver el concepto. Es una técnica o instrumento para la obtención de información dentro de una metodología cuantitativa o cualitativa. Tenemos los objetivos son formular hipótesis, determinar variables y la construcción del cuestionario. Que para esto primero se debe elegir el tipo de cuestionario, se debe planificar el contenido, redactar las correlaciones y establecer los medios del cuestionario. Ok, posee una metodología cualitativa y cuantitativa. Ok, tenemos otro tipo de recolección de información, como son las entrevistas. Entonces, concepto es una técnica de investigación que logra la obtención de información. Tenemos diferentes clases como protocolaridad, ejemplo para una entrevista de trabajo en donde se rigen unas ciertas normas y parámetros para la selección de personal, y espontánea. Entonces, entrevista, digamos, por consumo de café. Ok, se realiza directamente con el sujeto. Por otro lado, tenemos las técnicas e instrumentos para el análisis de la información, como el estudio de caso. Entonces, que es una herramienta de investigación que analiza temas sobre los cuales el investigador no tiene control, mediante observación detallada de un único sujeto o objeto. Tenemos la serie estadística, que su concepto es un conjunto de datos que se muestran en un gráfico o informe. Constituye a una sesión de datos estadísticos y cuenta con la siguiente serie: de cronología de la historia
que es ubicar un hecho o un hallazgo arqueológico en un siglo determinado. Los estudios del pasado tienen en cuenta cada siglo y tiene 100 años y que más a partir de 101 se inicia como un nuevo siglo. Bueno, es la parte histórica, pero pues digamos sería la parte cronológica de nuestro estudio. La parte cuantitativa, que es una representación de una serie de datos en la que en ella se muestra y se atribuye una variable estadística junto a sus frecuencias correspondientes. La variable cuantitativa, que se clasifica que posee unas series cualitativas y sus clasificaciones cuyas características da interés a una calidad o atributo. Entonces tenemos estado conyugal de las mujeres, casadas, unión libres, separadas, divorciadas, viudas, solteras. Porcentaje, ¿no? En cuanto a la espacial, tenemos, son figuras o trazos que siguen reglas y patrones determinados dentro de nuestra serie estadística. Ok. Ok, continuamos con las variables. Entonces tenemos cualitativa, que son ordinales, que ocurre cuando el orden es representativo. Ok, ejemplo, sería la estatura en cuanto, sí, parámetros de estatura. Tenemos nominales, que es cuando el orden no es representativo, digamos, ejemplo, el género, hombre y mujer. Tenemos cuantitativas, discretos, que toman valores aislados, ejemplo, pues número de hijos de una familia. También tenemos continuos, que pueden tomar los valores de un intervalo, por ejemplo, crecimientos de ventas de una compañía. Ok. Tenemos también la tabulación de la información. Entonces, ¿qué es un proceso de tabulación? Consiste en el recuento de datos que están contenidos en un cuestionario. En este proceso incluimos todas aquellas operaciones encaminadas a la obtención de resultados numéricos relativos a los temas del estudio que se tratan en el cuestionario. Ok, entonces tenemos que como concepto es la representación resumida de la información y tenemos las siguientes clases de tabulación, ¿no? Recorrido de serie, marcación de la clase, frecuencias, total, absoluta, absoluta acumulada. Ok, tenemos entonces frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Así es como sería la tabulación. Ok, por otro lado tenemos los tipos de gráficas. Entonces tenemos los histogramas, los polígonos de frecuencia, el gráfico de distribución, las líneas de barras verticales horizontales, las líneas de componentes de barras por segmentos, los pictogramas y los mapas estadísticos. Listo. Entonces, vamos a continuar. Tenemos por este lado el análisis estadístico. Entonces, su concepto es busca sintetizar y analizar la información total en un resumen numérico. Su objetivo es obtener mejores y más rápidas decisiones. Se divide en medidas centrales, en las que tienen matemática como la media aritmética. Acá vemos su fórmula. La media geométrica, igualmente. Y las que no tienen matemáticas, como por ejemplo la mediana
y la moda.